Existen leyes injustas. ¿Deberíamos contentarnos y obedecerlas? ¿O deberíamos trabajar en enmendarlas y cumplir hasta tener éxito? ¿O deberíamos transgredirlas desde el principio? Bienvenidos al episodio 1 de Hackers. Si bien en esta serie me gustaría tanto hacer biopics, es decir, biografías de hackers habidos, también la idea es hablar del hacking actual, etc. Pero no me podía estar de empezar al menos con uno que personalmente me gusta mucho e inició mucho movimiento. Este vídeo titulado El hacker de Apple no va de Steve Jobs, porque... esto no viene a cuenta, pero yo qué queréis que os diga, si no lo digo, reviento. Lo malo de los genios es que se les sube a la cabecita un poquito, y a veces la pierden. Steve Jobs era un genio en su campo, era un genio en marketing. Realmente tuvo, diríamos porque tuvo la empresa más millonaria que existe ahora mismo. Lo importante de aquí no es que la figura de que Steve Jobs lo consiguiera, es la sinergia de entre dos personas, porque a veces una persona no basta para ser un genio. A veces se necesitan dos mentes completamente distintas, se necesita un visionario y alguien que cumpla esa visión. Y en el caso de Jobs era el visionario, y en el caso de Apple, Jobs siendo el visionario, Wozniak era la mano que movía los hilos, era el hacker. Que de eso va esta serie. Y ahora sí que, lo siento, de este dato no me puedo callar. Es que aquí te debería cortar el vídeo y callarme la bocaza esa que tengo, pero tengo que decir. Mitificamos a Jobs cuando Jobs hizo millones a costa del abuso de niños. Mitificamos a Jobs cuando Jobs, de tan genio que era, cuando le diagnosticaron un cáncer, su pedantería dijo: el cáncer no va para mí, el cáncer no va conmigo. Mi cuerpo es sagrado, es un templo. Y se fue a la pseudociencia, no haciendo caso a la medicina científica normal. Así que usó a chamanes, dietas alcalínicas, etc. para salir del cáncer. Él estaba por encima de todo. Y la verdad es que ahora él está por debajo de todos, ya que está muerto. Eso es lo que provoca la pseudociencia. ¿Vale? Pillad los dos datos. El primero: se necesita una sinergia de entre dos genios, un visionario y un ejecutador. Y el segundo: no os paséis a la pseudociencia, coño. Así que, adelante. Steve Wozniak, Capitán Crunch o Kevin McKnight son los tres protagonistas de esta historia que puede que hayas oído ya. No son los primeros, pero sí tal vez los más populares de una época que quedará marcada para siempre en la historia de la informática. Y todo comenzó con una Blue Box. Don Draper o Capitán Crunch, luego deduciréis por qué lo llamaban así, junto a un sujeto llamado Denny, consiguieron hacer llamadas telefónicas gratis, lo que se conocería después como el mundo del hacking. Sabían que aquello era ilegal, pero eso le daba más emoción. No se trataba de timar a las compañías, sino del reto tecnológico de conseguirlo. Las redes telefónicas de aquella época estaban controladas por tonos, que fue la sustitución automatizada de cuando las llamadas se controlaban por operadoras, y estos se podían manipular fácil si se contaba con el cómo. Y el cómo se podía conseguir sorprendentemente fácil, aunque astutamente, desde el silbato infantil que llevaba de regalo un paquete de cereales. Sí, los del Capitán Crunch. Ese silbato generaba una onda de 2600 y cuando lo hacían sonar en un teléfono, el sonido sordo que producía era el mismo que las compañías tenían para identificar que se podía proceder con la llamada. Armados ya con ese poderoso silbato, podían proceder a hackear todos los teléfonos del mundo. Para el Capitán Crunch, las redes telefónicas eran todo un mundo en el que había una cantidad de sonidos y controles que explorar. Muchos años después, concretamente 30,
Habiendo controlado los tonos que a su vez controlaban los interruptores, hacía falta algo más que ese silbato. Aquí es donde entra en juego un artilugio llamado la caja azul, creada desde una caja convencional estándar con un teclado sacada de un basurero. Cada botón de dicha caja emitía un tono, que en el orden adecuado las compañías telefónicas interpretaban como el tono de sus propios servicios técnicos. Así nacerían los rockers, que no solo convirtieron expertos en manipulación de tonos y sistemas mecánicos de las compañías telefónicas, también en la manipulación con el personal que trabajaba en ellas, lo que se empezó a llamar el arte o el noble arte de la ingeniería social, haciéndose pasar así por empleados que hablaban con otros empleados para averiguar más cosas o cumplir más objetivos. Pero como todo en esta vida, alguien acabó hablando más de la cuenta y lo jodió todo. Y lo que era una simple y cerrada diversión juvenil se extendió demasiado. La Blue Box se usó para lucro e incluso para el criminalismo, y aquello era un problema. Un problema que se hizo conocer y acarreó titulares en los periódicos, pero fue ahí donde Steve Wozniak pudo conocer que no estaba solo en el mundo tecnológico y sobre todo que no estaba solo en contra de los sistemas preestablecidos y que aspiraba a mucho más. Sin duda, me apena bastante, no que Jobs sea conocido, me parece realmente, ahora totalmente en serio, una persona digna de estudiar, digna de admirar en ciertos aspectos, pero me gustaría que se conociera también más a Wozniak. Wozniak fue muy relevante en este sector, tanto en la informática como en la industria de la tecnología, como en el inicio del hacking, etc. De ahí provendría después Midnight, etc., del que en otros vídeos también hablaremos. El muy joven cofundador de Apple y experto tecnológico quedó asombrado por todo el asunto y no dudó en meterse de lleno, creando su propia Blue Box, pero con conocimientos tecnológicos mucho más avanzados, que después, junto a Draper, usaron para conectar con el Vaticano, para poder así llamar ni más ni menos que al Papa, donde amablemente respondieron que en ese momento no se encontraba disponible. Una cosa bastante normal si te da por llamarle a las 4 de la mañana. Semanas más tarde, el coche de Wozniak tuvo una avería mientras conducía por una autopista con su colega Steve Jobs. Por suerte tenían una Blue Box a mano para llamar a otros colegas para ver quién podía venir a buscarlos. Así que Jobs, con la caja, empezó a realizar las llamadas y sí, los fundadores de lo que sería en la actualidad la empresa más millonaria del mundo, ese día, parecía no llevaban suelto para la cabina telefónica. Apareció de la nada un coche de policía donde les preguntaron a los dos de qué se trataba ese artilugio. Wozniak respondió que era un sintetizador musical. La policía preguntó, ¿pues para qué servía ese botón naranja? Y Jobs dijo, para calibrar. La policía sabía de la existencia de las Blue Box, así que buen intento por parte de los dos Steves, pero fueron arrestados y metidos detrás del coche patrulla temporalmente los dos. Mientras Wozniak, Jobs y Capitán Crunch estaban jugando con los teléfonos, las personitas de Silicon Valley estaban avanzando mucho en lo que era la era tecnológica. En aquel entonces los ordenadores eran grandes cabinas que solo unos pocos privilegiados en el mundo disponían. Los ordenadores fueron creados por primera vez para descifrar códigos. Eso viene de la mano de Turing, y aunque ya hemos hablado de él en este canal, no le vamos a dejar tranquilo del todo, ya tendrá su turno en todo esto. Volviendo a la época que nos atañe, aunque los ordenadores solo estaban empezando y eran puras herramientas de cálculo militar y poca cosa más, no se podía entrar donde hubiera uno y se tenía que reservar respeto a quien supiera utilizarlo. Eran máquinas de 5 millones de dólares, para nada de uso personal. Pero en aquella época, como en la actual, el respeto era un bien escaso. De ahí nació una subcultura de los que no eran ingenieros y no estaban obligados por protocolo a seguir esas normas. Una subcultura de informáticos propios que desde el propio Silicon Valley y estados oficiales o los propios ingenieros bautizaron como los piratas informáticos, véase los hackers.
Un tiempo más tarde apareció el Altair 8800, un aparato que podías autofabricarte. La caja de este primer ordenador, entrecomillando ordenador, ya que eso sería como llevar a un pollo huevo, tenía muy poco de especial, pero sí era una buena base. Wozniak, junto a otros informáticos, crearon el primer club de informáticos, hacían descubrimientos y nuevas incorporaciones que igualaban a los monstruos empresariales. A partir de esa base, dicho club, que empezó con pocos miembros, empezó a ampliarse y el pequeño garaje donde utilizaban para reunirse ya no era suficiente. Habían creado reuniones de decenas y después centenas de personas resolviendo dudas, dando respuesta a asuntos que en reuniones anteriores se hubieran planteado o proponiendo también de nuevos. Habían creado lo que casi se podía llamar las primeras conferencias y eventos de hacking del mundo. La primera regla del Club de los Informáticos era que no podías hablar del Club de los Informáticos. La segunda norma era que bajo ninguna circunstancia podías hablar del Club de los Informáticos. Y la tercera norma del club era que si esta era tu primera noche, tenías que programar. Bueno, no, creo que aquí me he subido un poco. Pero lo que sí es cierto es que la única norma o talante era compartir toda la información. Un código ético e informático que años más tarde Stallman acogería en su regazo con el conocido Open Source, que sigue siendo esa filosofía inicial. Sí, de este también hablaremos. Nadie tenía una razón práctica para poseer un ordenador, pero eso no parecía importarles. Cada vez se diseñaban nuevos prototipos y en cada reunión el creador de uno nuevo era avasallado con preguntas y más preguntas. Cuando alguien de los de arriba preguntaba qué estaban haciendo con todo esto, las respuestas eran siempre: es para llevar la contabilidad de la casa, para guardar unas recetas de cocina. Pero nadie hacía eso, obviamente. Wozniak trabajaba cada día en su garaje y cada noche con el fin de crear un ordenador que cumpliera con todos los requisitos básicos. Entiéndase como requisitos, emitir imagen, cálculo e incluso sonido. Wozniak era considerado el mejor hacker en aquellos tiempos según sus compañeros que lo describían, pues podía conseguir crear software y hardware con un solo lápiz y un papel. Y recordemos que este vídeo va sobre él y que por supuesto existen paralelismos. No pasó mucho tiempo que Wozniak creó puede que el primer ordenador personal funcional de verdad, entusiasmado de por fin haber llegado no solo a tener sino a diseñar su propio ordenador. Paralelamente contra IBM, los de el Valle del Silicio y demás, que también son otra historia, Wozniak habló de todo ello con su amigo más cercano. Este no había estado en todo el proceso anterior, pero sí fue quien dijo las palabras mágicas que más tarde crearían un imperio. Literalmente, Jobs le dijo: Wozniak, esto podríamos venderlo. Y así fue como de la mano de dos mentes brillantes, la capacidad asombrosa de marketing y visión de mercado de Jobs, junto a la genialidad tecnológica e informática de Wozniak, nació la empresa número 1 en Forbes, en la que en la actualidad, con un 30 o 40% de posibilidades, puede que estés escuchando esto desde uno de sus dispositivos. Y para terminar, no me olvido de Kevin, pero a ese lo dejo para otro capítulo. Y no me gustaría despedirme de este vídeo sin aclarar que sí voy a subir vídeos de esta serie y de otras índoles más a menudo. Han habido malos tiempos, pero eso no es una desgracia, no llueve eternamente. Es decir, de los malos tiempos es de donde surgen los buenos tiempos y las buenas épocas. Así que mucha fuerza, muchas gracias a todos como siempre. Y un besazo, besazo, besazo. Gracias por la paciencia, por el apoyo, por todo, por estar allí y por ser un